Hola, hola mis amigos, qué gusto poderles saludar desde este bello lugar para compartir una vez más el repaso de la lección. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda guiarnos en este estudio. Oremos. Eterno Dios y Padre amante, damos muchas gracias por esta oportunidad aquí en medio de la naturaleza. Me permites compartir con mis amigos el estudio de la lección para esta semana. Un estudio tan importante. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, para poder explicar y para poder comprender esta verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. La lección de esta semana lleva como título El contrato del diezmo. Y es muy importante esta lección porque a lo largo de los años trabajando en la iglesia me di cuenta que hay ciertas dudas, hay muchas preguntas e inclusive el diezmo se confunde con la ofrenda. Y es por eso que esta lección de esta semana es muy importante para comprender realmente qué es el diezmo, cómo tengo que darlo, a dónde tengo que llevarlo y si lo estudiamos conscientemente será una gran bendición. Vamos a iniciar en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3:10, abre tu Biblia por favor, es el texto clave de esta semana y allí ya encontramos grandes lecciones para nosotros. Vamos a leerlo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Lo primero que quiero que subrayes de este versículo es que el que está hablando es Jehová. Miren, el versículo menciona, dice Jehová de los ejércitos. El título que recibe Dios allí es como el que comanda el ejército. El Jehová que aparece aquí es el monarca del universo. Es Dios, el soberano. Y en su soberanía habló por medio de Malaquías a Israel y a todos nosotros. Y es muy diferente que yo te diga, mira, te voy a decir algo que tienes que hacer con tu dinero. O que un consejero te diga lo que tiene que hacer. O un pastor, o un anciano de iglesia, o un líder religioso. Es muy distinto. El tema del diezmo realmente es un tema con Dios. Y el que está hablando en este versículo, que es lo primero que quiero destacar, es que es Jehová. Dios está hablando y le dice a Israel, tráiganme todo. Esa expresión todo también hay que subrayarla. ¿Por qué? Porque se espera de nuestra administración, de nuestra mayordomía, fidelidad. Hay personas que muerden lo que es de Dios, que muerden el diezmo. Conocí personas que vivían muy bien, tenían buenas entradas, pero al momento de entregarlas a la iglesia, venían medidas, venían cortadas. Y era obvio que no se estaba dando completamente. Fíjense que el pacto del diezmo no es un asunto que podemos negociar con Dios. Por ejemplo, bueno Señor, si me va bien te doy el 11%. No, Dios no quiere el 11%. Señor, no tengo mucho este mes, te voy a dar el 8%. No, el diezmo es un porcentaje en el pacto que tenemos con Dios, de lo que estudiamos la semana pasada, en ese pacto de fidelidad que tenemos con Dios. Dios dice, quiero el 10%, pido de ti el 10% y tengo un propósito para ese 10% que yo lo voy a ocupar, porque yo tengo un plan de salvación que necesita ser sostenido. Entonces tráeme todo, todo. El diezmo no es una parte, no es algo sentimental o emocional,
no tiene que ver si soy rico, soy pobre. No, el diezmo es la 10ª parte. Y que me encanta a mí el diezmo, que es aplicable a toda persona. Porque si tú eres pobre, tú puedes dar de lo poco que tienes el 10%. Y si tú eres rico y abundas en bendiciones, también puedes dar de esa abundancia el 10%. Así que tanto el pobre como el rico pueden cumplir este compromiso de porcentaje de la 10ª parte de todo. Trae todos los diezmos al alfolí. Cuidado con quedarte con una parte del Señor, eso no trae bendición. No sé si recuerdas la historia de Ananías y Zafira, que prometieron un terreno, que lo iban a vender, y entonces cuando llegó la hora de darlo, dieron una parte, y Pedro le dice, no están engañando a los apóstoles, están engañando a Dios, al Espíritu Santo. Entonces nos engañamos nosotros mismos cuando no cumplimos con la parte correcta y exacta, que es el 10%. Así que Malaquías 3:10 comienza con la expresión todo. Trae todo el diezmo al alfolí. Luego menciona el alfolí, ¿verdad? El alfolí aquí representa la tesorería del santuario, representa la tesorería de la iglesia, donde nosotros debemos llevar ese pacto que hemos hecho con Dios. Algunos lo hacen semanal porque su ganancia es semanal, otros lo hacen quincenal porque su ganancia es quincenal, otros lo hacen mensual porque su ganancia es mensual, e inclusive he conocido personas que reciben cada 6 meses. Bueno, el principio es de lo recibido, llevarlo al alfolí. ¿Por qué el alfolí? Porque así no hay fuga, en el plan de Dios no hay fuga. Se ha puesto de moda el agarrar diezmos para ayudar a una persona, voy a usar el diezmo para comprar la pintura de la iglesia. Y en muchos años dirigiendo la iglesia me di cuenta que cuando habían proyectos de mejoría en la iglesia, los diezmos bajaban. O cuando habían actividades, campamentos, los diezmos bajaban. Entonces, por esa fuga es que el Señor dice, me lo van a traer al alfolí. El alfolí es el único lugar que debe recibir la bendición que el pueblo de Dios está recibiendo. El versículo también menciona aquí, y haya alimento en mi casa. El plan de los diezmos, el propósito del diezmo era sostener y es sostener a los que trabajan en la predicación del evangelio. Entonces, el diezmo tenía un propósito de que hubiese alimento en la casa de los siervos de Dios. Ese era el plan. Ustedes recuerdan la repartición que hizo Moisés de la tierra y luego Josué, donde se le pidió a los levitas que ellos no tendrían tierra. Y el Señor les dice, yo seré su tierra, yo seré su herencia, pero ustedes le van a traer el alimento porque ellos sirven en mi casa. Entonces el principio de que haya alimento en la casa de Dios es un pedido de Dios. No es un pedido de la iglesia, ni siquiera un pedido de los pastores. Es un pedido de Dios para que los siervos de Dios puedan vivir tranquilamente y dedicarse al 100% en la obra de Dios. Luego menciona la expresión probadme ahora. Esa expresión que es el otro propósito del diezmo, de que crezcamos en fe. Pruébame, dice el Señor. La lógica nos dice que si tenemos $100 y no nos alcanza, que con darle el 10%, que serían $10 al Señor, y me quedo con 90, si con 100 no me alcanzaba, con 90 mucho menos. Es la lógica humana, el razonamiento que nos hace a veces dudar si vale la pena o no. Pero en el momento en que yo me desprendo, en el momento en que yo pruebo a Dios, estoy desarrollando la fe. Miren, queridos amigos, Dios no necesita nuestro dinero, pero nosotros necesitamos fe, porque sin fe no podemos recibir esas bendiciones que Dios quiere darnos en abundancia. El pueblo de Israel caminó en el desierto 40 años y dice que sus vestidos
no se dañaron, sus sandalias no se gastaron. Hay una bendición maravillosa y lo vamos a estudiar en esta lección. Por ejemplo, cuando Elías va a la viuda, el aceite no escaseó, la harina no escaseó. Entonces el principio es, miren, Dios sería injusto de pedirnos el diezmo para que nuestra familia muera de hambre. Dios sería injusto de pedirnos que paremos de trabajar el sábado para que pasemos problemas financieros. En la medida que nosotros probemos a Dios, confiemos en Dios, las cosas que son ilógicas empezarán a suceder. Te alcanzará más la bendición, pero es un asunto de crecimiento espiritual. Otro propósito del diezmo es desterrar de nosotros el egoísmo, porque tú y yo nacemos egoístas por naturaleza. Y Dios desea que tú y yo podamos confiar plenamente, desterrar el egoísmo que tenemos por naturaleza y aprender a dar con ánimo presto. El versículo de Malaquías 3:10 termina diciendo, a ver si no os abro las ventanas de los cielos. ¿De qué tamaño serán esas ventanas, querido amigo? Tenemos ventanas cerradas. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere hacer milagros en nuestra vida. Pero nosotros somos los que muchas veces, por nuestra falta de fe, por nuestro materialismo, no permitimos que esas bendiciones caigan en abundancia a nuestra vida. Y dice el Señor que va a derramar sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Dios quiere bendecirnos. De paso, Él ya te bendijo. Te ha bendecido con salud, con un techo, con alimento, con trabajo. Ya te bendijo. Estás vivo. Y el Señor quiere darte más. Pero a veces somos infieles con lo poco que tenemos. Entonces el Señor no puede darnos más, porque el que es poco, en lo poco es infiel, en lo mucho también es infiel. Pero si con lo poco que tú tienes le eres fiel a Dios, Dios te bendecirá y tú podrás, querido amigo, recibir de Dios, porque el que tiene la mano abierta para dar y compartir, el Señor siempre coloca bendiciones en esa mano. El punto, queridos amigos, de nuestra lección en cuanto al diezmo y la ofrenda tiene que ver con la soberanía de Dios. El mayor problema cuando no podemos diezmar correctamente tiene que ver con quién es Dios para nosotros. Cuando tú entiendes quién es Dios en tu vida, tú no tienes problema en darle a Él el primer lugar, honrarlo con lo que tú recibes. Pero cuando la soberanía de Dios no está tan clara en tu experiencia cristiana, pues obviamente vas a ver esto como algo difícil. Y cuando miras cómo se está utilizando el diezmo en la actualidad en muchos lugares donde se lucra, donde hacer una iglesia es un gran negocio y donde se ve el mal uso de eso, entonces no vas a querer saber nada de esto. Es un tema que hoy trae mucha discordia. Se ve en las redes sociales los comentarios de personas que están en desacuerdo con el diezmo y dicen, miren, hay muchas formas de usar el diezmo, podemos hacer esto y esto y Dios no necesita nada. Y de verdad Dios no necesita nada. Dios nos da esa oportunidad de ser colaboradores, mayordomos de sus tesoros. Los que ganamos somos nosotros. Al devolver el diezmo, reconocemos la soberanía de Dios en nuestra vida y el Señor bendice nuestra fidelidad. El principio del diezmo no es gratitud. Cuando devolvemos el diezmo no estamos siendo agradecidos con Dios. Para eso es la ofrenda, pero es el tema de la próxima semana. El diezmo es un pacto que Dios nos solicita, de ese compromiso que Él tiene con nosotros de darnos bendiciones. Y en la Biblia encontramos algunos ejemplos muy interesantes. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 14, donde está la primera mención del diezmo, en el versículo 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí, querido amigo, se presentan dos grandes verdades del diezmo. La primera es, si notas, la bendición la da Melquisedec primero a Abraham. Es decir, Melquisedec, que venía en nombre de Dios, bendice a Abraham, y en respuesta a esa bendición, Abraham devuelve el diezmo. Este principio es muy importante. Nosotros no diezmamos para que Dios nos bendiga. No estamos comprando el favor de Dios, no. Nosotros respondemos a su bendición. Nosotros respondemos a su favor. Fue cuando Melquisedec bendijo a Abraham que Abraham le devuelve el diezmo de todo. Entonces, nosotros cuando diezmamos, querida iglesia, amigos, nosotros no estamos reclamando la bendición de Dios, no. El Señor ya te bendijo. Y como respuesta a esa bendición, entonces tú vas a diezmar. El otro principio que encontramos en Génesis 14 es que el diezmo no tiene que ver exclusivamente con los levitas. Porque si te das cuenta, Melquisedec no era levita. Así que el principio del diezmo existía antes del santuario. Antes del sacerdocio levítico, el diezmo ya era un principio de que todo lo que es de Dios se le tiene que dar a Dios, la parte que le corresponde a Dios, y Abraham lo conocía. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el de Jacob. No sé si recuerdas la historia de Jacob, pero en Génesis 28, vamos a leerlo, versículos 20 y 22. La historia de Jacob es impresionante. La forma en que Jacob salió de su casa fue una forma muy triste. Salió huyendo porque su hermano lo quería matar. Salió después de haberle mentido a su propio padre. Se despidió de su madre y no tenía nada. ¿Te imaginas perderlo todo en un instante? La comodidad de tu casa. Él tuvo que salir a un lugar que no conocía. Y en esa situación de tristeza y dolor porque dejó su casa, se acuesta a dormir y usa de cabecera una piedra. Esa noche se le manifestó Dios a Jacob y le hizo saber que él estaba con él. Le dijo: Jacob, yo estoy contigo. Jacob, yo estoy dispuesto a bendecirte. Y en respuesta a esa presencia de Dios, que le muestra su misericordia porque era un mentiroso, le dice: yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir porque robaste la primogenitura de tu hermano, se la robaste de una forma inadecuada, no debiste actuar así, pero Dios se aparece no para juzgarlo, se aparece para mostrarle su misericordia, para decirle: yo estoy contigo, aunque has fallado, yo estoy contigo. Y en respuesta a esa visión, describe aquí Génesis 28 lo siguiente. Después de ese sueño, cuando él se despierta, dice: y allí hizo voto Jacob diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, y si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Jacob no tenía nada cuando prometió ser fiel a Dios. Jacob no tenía trabajo cuando prometió fidelidad a Dios. Puede ser que en este momento tú digas: bueno, si algún día tengo trabajo voy a ser fiel. No. Tú puedes ser fiel ahora que no tienes nada, que no tienes carro, no tienes casa, no tienes trabajo, que te despidieron, que estás pasando una situación. Tú ahora, en este momento, tú puedes decidir hacer un pacto con Dios de fidelidad. Porque Dios buscó a Jacob no por lo que era, sino por lo que en sus manos llegaría a ser. Y Dios quiere bendecirte, bendecir tu familia grandemente. ¿Cuál es el propósito del diezmo, querida iglesia? En Números capítulo 18, versículo 21 encontramos lo siguiente: yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio.
por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El propósito del diezmo es el sostenimiento de su obra. Miren, tenemos que entender esto bien claro. Dios tiene un plan de salvación. Ese plan que recorre desde antes de la creación hasta la recreación. Y en el proceso de ese plan, de esa predicación, Dios tiene junto con ese plan de salvación un plan de sostenimiento de su obra. Porque Dios tiene un pueblo, lo tuvo desde el principio y lo ha cuidado a través de las edades. Parte de ese pueblo fue Israel y los que servían allí eran los levitas. Luego en el Nuevo Testamento los apóstoles y así hasta hoy. Los pastores sirven al Señor, son ministros del Señor y requieren ese plan de salvación, requiere el sostenimiento de su obra. Es la forma en que Dios escogió. Miren, cuando tú no diezmas, no tienes problemas con la iglesia. No sé si en tu iglesia han defraternizado a alguien que no diezma, no lo creo. Porque no hay un solo punto en el manual de iglesia que dice disciplinar al hermano que no diezma. ¿Sabes por qué? Porque el que no diezma no tiene problemas con la iglesia. El que no diezma no tiene problemas con el pastor. Aunque hay algunos que dicen, no, ese pastor no me cae bien, no voy a diezmar. Es que el tema del diezmo es un tema con Dios. Cuando tú no diezmas, tú no estás fallándole al pastor, ni le estás fallando a la iglesia, le estás fallando a Dios. El diezmo es un pacto que se hace con Dios, no con los hombres. Y por eso, aun si los hombres se equivocan, si los que deberían usar el diezmo lo están usando mal, si los que administran el dinero lo están usando mal, eso no tiene por qué desanimarte de cumplir tus votos al Señor. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando vas a la cena del Señor y el que está oficiando allá tiene manos impuras, es decir, está viviendo en pecado. Tal vez lo sepas o tal vez no lo sepas. Pero ¿en qué afecta a esas manos sucias el hecho de que tú estés haciendo un pacto con Dios al comer el pan y beber el vino? Eso no tiene nada que ver con la condición del que administra ya. Es decir, lo que sucede con el que administra, que es una de las causas por las cuales muchos ya no quieren diezmar, no porque ese pastor es infiel, no porque la administración es infiel, no porque el dinero se está usando mal. Miren, nada de eso es una excusa para faltar a nuestros compromisos con Dios. El plan de devolver el diezmo es mi compromiso que yo he hecho con Dios para que Él me bendiga, sea que el que está allá tenga manos limpias o manos sucias. De paso, en Malaquías 3 dice, todos ustedes me han robado. Eso no solo incluía al pueblo de Israel, eso incluía a los dirigentes, claro que sí. Habían dirigentes que habían metido mano en las cosas que eran sagradas de Dios y estaban metiendo la mano allí. Entonces, el hecho de que un siervo, un ministro, no esté haciendo correctamente el uso del diezmo, no debería distraernos de nuestro pacto con Dios. Qué bonito es saber que podemos hacer pactos con Dios que no dependen de nada exterior, sino de nuestra fidelidad. La pregunta de si el diezmo se debe dar del ingreso bruto o neto es un debate hoy. Pero tú tienes una conciencia y tú has leído la Escritura de que de todo lo que recibimos debemos dar al Señor. Entonces, en la medida en que tú confíes y tu fe crezca, te vas a poder desprender más y vas a poder responder a esas preguntas sencillas de si tomo de todo o si cuando ya saco todo de ahí es que saco. Todo es del Señor. Y en ese crecimiento de fe vas a poder ir desprendiéndote de todo lo material y serás muy feliz. Porque Dios ama al que da con alegría. Yo quiero invitarte en esta hora para que hagas un pacto con Dios de fidelidad. ¿Te acuerdas cuando Elías llegó donde la viuda? Le dice, sírveme a mí primero. Es la primacía de Dios. Es el señorío de Cristo el que te va a ayudar a devolver lo que es de Dios. Y recuerda, cuando devuelvas a eso,
tú mismo te estarás volviendo al Señor. Y Él bendecirá tu casa, tus hijos y todas aquellas bendiciones que ha prometido para ti. Pero miren, esto no se puede explicar. Yo no te puedo explicar cómo funciona. Tienes que vivirlo. Tienes que practicarlo. Yo no te puedo explicar cómo es que el aceite va a durar más. Tú tienes que probar al Señor con tu propio aceite. No te puedo explicar cómo es que la harina aguanta más o cómo es que la ropa aguanta más. Tú tienes que experimentarlo por tu propia cuenta. Decide ahora mismo hacer un contrato con Dios de fidelidad para que veas las ventanas de los cielos, que son grandísimas, grandes bendiciones para ti. ¿Te gustaría hacerlo? Ora conmigo. Bendito Dios, gracias te damos por esta linda enseñanza. Señor, si te hemos fallado en nuestros diezmos, te pedimos perdón. Hoy queremos renovar ese pacto de fidelidad. Queremos devolver lo que te pertenece. Bendice a tu iglesia y ayúdenos, Señor, a ser fiel y a mirar las grandes bendiciones que ya nos has dado. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.